Hola, esta es la secta de los libros. Yo soy Flavio y el día de hoy tenemos un video muy especial. Ya les había contado desde inicio de año que estaba leyendo una colección del Fondo de Cultura Económica en colaboración con Tierra Adentro, que básicamente están haciendo como esta colección muy interesante de poesía o de textos breves que se pueden, bueno, que son muy baratos para empezar y que también tienen contenido de autores jóvenes. Y me está llamando mucho la atención y me está encantando. Leí ya 2 de ellos, que ya les presenté en un video anterior. Y en ese video también hablé un poquito del primero que leí, que era Cadáver Perlonger, que es un gran texto, altamente recomendable, si les interesa lo pueden checar. Pero hoy quería hablar del segundo texto que leí, que se me hizo muy bueno, incluso mejor que el anterior. Este es Innecesaria, de Jessica Anaid, que es un texto que tiene como tema central la cesárea. Y sobre todo la experiencia misma del quirófano y un poquito como de la depresión postparto, que son fenómenos, bueno, muy fuertes. No es que pueda decir yo mucho de ello, pero en realidad son fenómenos fuertísimos que yo jamás había pensado en ellos. Uno piensa como en la maternidad y sobre todo en dar a luz de forma natural casi siempre, pero nunca piensan en esta posibilidad de la cesárea, a pesar de que el procedimiento médico es casi casi te lo piden como de regla. Entonces, pues es un texto que toca un tema muy bueno del paternalismo, sobre todo médico, y sobre todo la violencia hacia las mujeres, digamos, en las salas de parto. La verdad es que es de mis textos favoritos. Bueno, obviamente apenas se inicia el año, pero la verdad es que yo creo que va a ser de mis textos favoritos del año. Y pues quiero hablar de él. Tiene muchos temas de intersexualidad que me llaman mucho la atención. Son poemas de verso libre y además son prosa y todo está muy bien hecho. Pues quiero hablar de este texto, pero no me siento con la autoridad, sobre todo en cuanto a temas, de entender muchas de las cosas de las que habla este texto. Entonces lo quería hacer en colaboración con mi mamá, que mi mamá, bueno, ya les contará, pero pues tiene un poco más de conocimiento de estas cosas. Yo nací por cesárea, para empezar. Mi mamá tiene como cierta experiencia en ese sentido. Me pareció una gran oportunidad también para leer con mi mamá, hacerlo como una actividad que podríamos hacer juntos, y pues en ese sentido como que recomiendo mucho leer este texto con sus madres. La verdad es que vale mucho la pena. Y pues resultó en una entrevista que nos hicimos por Zoom, que yo le hice a mi madre por Zoom. Yo creo que salió muy bonita, muy agradable. Fue una gran oportunidad también como de adentrar a mi mamá en el mundo de la poesía y yo también adentrarme en sus experiencias personales. Y pues se las quiero compartir. Espero que les guste. Si les interesa ver otro video así similar, pues nos encantaría que nos dejaran comentarios de qué video les gustaría ver o a quién les gustaría que entrevistáramos también. O si quieren que haga otro video con mi mamá, pues me encantaría también y creo que ella también está más que puesta para ello. Pues muchas gracias por vernos y ahí les dejo el video. Hola, mamá, Hola, jefa. hola, Este, hijo. Hola, hijo. hola. Pues nada, quería hacer como esta entrevista sobre todo después de leer este texto de Ujú. Innecesaria de Jessica Naid, Ajá. porque se me hace un texto súper interesante, en cuestiones, de literatura, pero también en cuestiones, digamos, de denuncia social, que me parece que hay como una idea muy clara de denunciar algo que la verdad es que a mí no me pasaba ni por encima hasta antes de haber leído este texto. Desde mi experiencia y desde pues lo que he estudiado, pues sí puedo hablar un poquito, digamos, de la negligencia médica y un poquito como de todas estas actitudes que luego los médicos tienen, sobre todo a ser paternalistas, pero sobre todo sí quisiera hablar como con alguien que tiene mucho más experiencia en este tema, que eres tú. ¿Cómo te presentarías primero así, en general? ¿Cómo me presentaría como para este tema? Lo que podría Primero para decir ti en general y si quieres luego después para este tema. Sí. para mí en general. Bueno, pues Ujú, igual, pues yo creo que me presentaría igual. ujú. Soy Carmen, soy mamá de 7 hijos, 6 por cesárea y 1 por adopción. He trabajado en muchas cosas, casi siempre relacionadas con la educación. Estudié psicología, aunque nunca la practiqué formalmente. Me he dedicado más bien a temas de educación, toda la vida me he dedicado a eso. Ahorita no trabajo formalmente, pero lo que hago como asesorías, como pláticas y todo, pues eso me da mucha satisfacción. La verdad es que disfruto mucho todo el tema de la educación. ¿Qué te pareció primero Innecesaria de Jessica Naid, el texto que pues Ajá, tenemos? Yo lo tengo aquí comprado en físico, pero sé que tú lo tienes en digital. Pues primero, ¿qué sí. opinas? ¿Qué te pareció? La verdad es que para mí es difícil leer poesía. La Ujú. verdad es que no ha sido nunca como de mis intereses y todo, ¿verdad? O sea, la poesía no. Entonces me sorprendió mucho el libro porque yo esperaba otra cosa, ¿verdad? Entonces, como libro, como texto, como narración, la verdad es que me gustó, ¿verdad? Me gustó, me sorprendió, me sorprendí a mí misma.
leyendo ese tipo de textos, ¿verdad? Entonces, me gustó como texto. Con algunas ideas no concuerdo del todo, sobre todo con mi propia experiencia. O sea, estoy de acuerdo en la base porque sé que hay muchas personas que lo viven así, más no es mi experiencia. Ujú. Entonces, me gustó, me sorprendí leyendo eso. Pues justo hablando de la experiencia, yo creo que podemos empezar a hablar como del tema central, ¿no? De esta colección de poemas. Pues desde el mismo título, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Innecesaria, Ujú, digamos, al procedimiento quirúrgico, ¿no? Que es dar a luz así por es. cesárea. Entre muchas cosas de poder platicar y todo, pues sí me interesaría como saber tu propia opinión y tu propia experiencia, sobre todo, pues sabiendo que has Ujú. tenido 6 cesáreas. Nada, poquitas, nada Poquitas, más sí. eso. Bueno, lo que pasa es que mi experiencia y mi manera de haber visto la cesárea es como diferente a lo que se habla en el libro, porque yo, la verdad, lo que podría decir es que estoy agradecida con que haya existido ese procedimiento. Si no hubiera existido ese procedimiento cuando tú justo ibas a nacer, pues creo que las cosas se hubieran complicado muchísimo, porque a diferencia de lo que mencionan aquí, que sí me pasó con los demás de tus hermanos, que se adelantaran los partos y todo, el tuyo más bien no llegaba y no llegaba y no había manera de que llegara. Entonces ya era como, ya fue como un asunto como de emergencia. Entonces a mí mi pensamiento más bien siempre fue como a estar agradecida que me haya tocado vivir en este tiempo donde la medicina ya hubiera avanzado hasta llegar a ese procedimiento, porque si no, a lo mejor hubiéramos estado en esos puntos de qué escogen, la mamá o el niño, no sé qué, ¿verdad? Entonces, esa es como mi experiencia con la cesárea. Con las demás, la verdad es que yo también hubiera querido partos, o sea, sí coincido en eso con la autora y sí sé que ahorita no entiendo por qué algunas mujeres deciden cesárea, no lo comprendo, porque la verdad es que coincido en las narraciones de lo que dice en el libro, pero nunca lo había pensado yo así como un negocio de la medicina, ¿verdad? Que yo creo que es el fondo como de lo que plantean en el libro, ¿verdad? Un negocio de la medicina y un negocio de las compañías de seguro, que pues es más conveniente eso a pagar un parto, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, yo a comparación de otras mujeres que tenían parto al mismo tiempo que yo, pues la recuperación es infinitamente mejor la de un parto que la de una cesárea. Jamás había pensado en esta como situación, ¿no? Que al final de cuentas parece ser que que la cesárea como tal es no solo un negocio, pero también es una decisión casi tomada de forma unilateral, ¿no? Por parte de los médicos que practican, digamos, este procedimiento quirúrgico, ¿no? Para dar a luz. En ese sentido, pues sí, como que me llama mucho la atención que menciones eso y sobre todo, que lo pongas como, en ese tipo de perspectiva, que a veces sí es necesaria, digamos, esta que necesaria este tipo de cosas, Sí, pero a así veces es. sí es como absolutamente innecesaria y parece ser más bien una especie de negocio o pues algo muy turbio, ¿no? Que a final de cuentas sí puede afectar a las mujeres y personas gestantes, ¿no? En este tipo de Sí, situaciones. aunque también cabe, o sea, cabe decirlo que muchas mujeres optan por este procedimiento porque eso les permite arreglarse más y no perder su físico. O sea, en un parto llegar a una intervención quirúrgica estética, pues es complicado, ¿verdad? Y en una cesárea es como que, pues de una vez te arreglamos todo lo que tú te quieras arreglar, ¿verdad? Entonces yo creo que Ujú. es parte como de otro polo ahorita que se da mucho en la necesidad de la mujer de no perder su estética por un embarazo, ¿no? Interesante. Entonces, podrías decir de alguna manera que la cesárea, pues tal vez no sea como un procedimiento estético per se, pero podría ser como una antesala, ¿no? También para vender, Sí, digamos, un procedimiento estético. Qué sí, interesante. definitivamente. Quisiera meterme un poquito como en el texto así, pues de lleno, ¿no? Y empezar a hablar como de Ajá, algunos de los pasajes que a mí me llaman ajá. la atención. No sé si primero preguntarte, y creo que eso también me gustaría como saberlo, si tengas como alguna parte que te haya llamado más la atención del texto. Ajá. No lo tengo a la mano, me llamó mucho la atención lo que hacen de la descripción, de una descripción de una depresión postparto, que es algo muy común, pero que la verdad yo tuve la enorme ventaja de no haberlo vivido nunca. Y hay un tema que yo me quedé, a lo mejor no es propiamente del texto, pero me quedé como con la inquietud de decir, ándale, o sea, yo no era consciente de que al ser un procedimiento por cesárea no hubiera la producción de oxitocina. Tengo mis dudas
médicas sobre eso que yo lo quisiera preguntar, ¿verdad? O sea, como que lo relacionan a cesárea, depresión postparto y creo que no es así porque yo conozco muchas personas por parto que han tenido depresiones bastante fuertes y que les impiden el cuidado de sus hijos. O sea, esa parte me llamó mucho la atención cómo la manejan y cómo manejan ahí el papel de la mamá, de la señora que está dando a luz, ¿verdad? En cómo no hay ese vínculo con el hijo de manera de primera mano y todo esto que es lo que un poquito manejan en el texto, ¿verdad? Que realmente no, yo no lo viví así, ¿verdad? Interesante. Me llama mucho la atención esa manera de interpretar sobre todo este pasaje, ¿no? De este posparto, ¿no? De donde tiene Ujú. tiene a su hijo, ¿no? Recién nacido y de alguna manera no lo puede reconocer o siente que no lo reconoce, ¿no? Exactamente, Y me llama así mucho la es. atención sobre todo porque ya lo mencionas, o sea, para ti te parece como una metáfora, digamos, o más bien un símbolo, digamos, de una depresión posparto, ¿no? Así Y es, no lo sí. menciona únicamente como en un momento, ¿no? Creo que lo menciona No, de varios. varios, sí. Ajá. O sea, en varios hace referencia a la dificultad de establecer el vínculo con el hijo. Ujú. Sí, justamente, ¿no? Que como Ujú. si hubiera un vínculo desconectado, ¿no? A Exactamente, partir de una así cesárea. es. Pues sí, la verdad es que yo no sé mucho de estos temas, de lo que sí sé es un poco de literatura, y a mí lo que me llama mucho la atención, y justo te quería preguntar, es este fenómeno de la intertextualidad. Básicamente, intertextualidad es esta mención, digamos, a personajes ficticios, situaciones históricas, cualquier elemento que nos haga alusión a algo del pasado, ya sea real o ficticio. Y creo que mucho por lo menos la primera parte y casi al final del texto, trabaja muchísimo con intertextualidad. Por ejemplo, pues hay muchos, digamos, como mitos griegos que me llaman mucho la atención. Los doctores, por ejemplo, son como representados como Zeus, ¿no? Exactamente. Este, que me parece como algo súper, súper interesante en el sentido de que Zeus es como no solamente pues un dios creador, ¿no? Pero también es un dios generador de problemas, ¿no? Y es un dios Así es. extremadamente violento. Así es. Y Y que decide por las personas. exactamente, sí, justo, O sea, que elimina la libertad. y justamente los pasajes que toman, digamos, de intersexualidad, donde Zeus interactúa con diversas mujeres humanas, para empezar, me llaman mucho la atención porque casi todos son procedimientos quirúrgicos, ¿no? De alguna manera. El caso de Metis, que es el nacimiento de Atenea, donde se le abre la cabeza, digamos, a Metis para que salga Atenea. No sé tú cómo veas, digamos, este tipo de simbologías, si de alguna manera te llaman la atención o si te resuenen, digamos, al momento de leerlas. Pues mira, lo que pasa es que no soy muy conocedora de detalles de la mitología griega y estas cosas, pero la verdad es que como analogías me parecieron geniales. O sea, la verdad es que, digo, lo que sabemos un poquito de Atenea, de la imagen de Zeus y todo eso, pues me parece que el autor o la autora toma analogías bastante atinadas, ¿verdad? A lo que quiere decir. O sea, creo que queda como muy entendido lo que quiere reflejar en el texto. Incluso también otra de las referencias que a mí bueno, de la intersexualidad que existe en el texto y que creo que tal vez podamos como compartir un poco mejor, es que hay ciertos, digamos, manejos, digamos, bíblicos, ¿no? Estoy hablando, por Ujú. ejemplo, del Autorretrato 2. Si quieres, si puedo leerlo, creo que nos da un poquito de tiempo, Sí. sí. Y más o menos como ver cómo esta idea funciona, no sé si tengas alguna opinión como de ¿no? Ujú. Mi hijo es Jesús sintiendo el látigo de las contracciones. La lanza de Longinos le dice ya es tiempo de nacer. Yo soy la Madre Cruz, tabla de madera inanimada sosteniendo el peso de su hijo. Mi hijo se estanca en el canal de aquella cruz invertida. La punta de Longinos detiene la contracción de los látigos que me tiemblan en este vientre de astillas. Uno, dos, tres clavos. Me sellan la huella del parto. La huella del Cristo, Hijo único crucificado. Sufrimiento fetal. Uno, dos, tres martillazos. Madre, aquí tienes a tu hijo, me dicen. Y mi hijo resucita el tercer día de su nacimiento. Llevo esta cruz de madera como un cordón umbilical. Madre sacrificada, madre martillada, madre a la que le quedó el eco del látigo instrumental médico. Soy ese cuadro hiperrealista, madre, Espíritu Santa, en el parto de la crucifixión, cruz y ficción, madre inventada, parto irreal. Como analogía me parece buena, o sea, Ujú. como una analogía me parece buena, me parece que tiene conocimiento, ahí sí puedo decir que tiene conocimiento porque está hablando, por ejemplo, a los 3 días resucita y como analogía me parece muy buena porque es una realidad que cuando vives una cesárea estás
O sea, eso de estar crucificada es real, ¿verdad? Es real porque literal para hacerte la cesárea te acomodan en cruz, entonces, y te amarran las manos también. Entonces tiene como mucha similitud en ese sentido. En el tercer día de la resurrección, pues también, porque acabas muerta, molida, y a los 3 días es cuando empiezas como a sentirte un poco mejor, como a poder disfrutar del bebé, de todo esto. Entonces, creo que es una analogía muy válida, ¿verdad? Con todo esto. No me gusta en el sentido de poner como muy víctima a la madre, ¿verdad? Porque creo que es una parte que actualmente se maneja mucho y que mucho, por eso a algunas personas pues deciden no tener hijos, pues, pero porque se victimiza demasiado a las madres. Y creo que con este texto eso se está logrando, ¿verdad? O sea, decir como que tú fuiste la clavada en la cruz, como que todo lo que te hicieron y te amarraron y te tocaron los 3 clavos y los látigos, igual que lo que Jesús vivió, y es victimizar la figura de la madre, cuando en realidad, al menos a mí, yo puedo decir que cuando yo paso por el hospital donde nacieron mis hijos, mi imagen es de gozo, o sea, de verdad mi imagen es de gozo. O sea, para mí el tener a mis hijos fue, fue mucha alegría, como un poco contradictorio porque es verdad que sientes dolor, pero es verdad que el tener al bebé te compensa absolutamente todo. Y eso es lo que dice aquí la autora, ¿verdad? O sea, fue una crucifixión, fue una masacre. Sí, realmente subiste todo, o sea, viviste todo eso y vas a llegar a esa resurrección, o sea, a ese tercer día en el que tu cuerpo ya estaba mejor y que ahora afortunadamente yo te puedo decir que de la primera cesárea a la sexta cesárea hay un mundo de diferencia en la recuperación porque los procedimientos médicos han avanzado muchísimo. Entonces, lo único que yo diría es no me gusta que la autora se quede en haber sido víctima por haber sido madre. No hay victimismo, hay un sufrimiento previo, lo que te implica, pero porque va a haber un premio enorme al final del camino. Sí, sí, sobre todo estoy muy de acuerdo que a final de cuentas este poemario parece más bien, y justo el título me gusta mucho de autorretrato porque es la capturación de un momento en específico, ¿no? Que sí es un momento de, pues, sufrimiento, ¿no? En realidad, que es Ujú. en Sí, este caso, esta similitud, ¿no? Entre pasión de Cristo en la que la mujer, bueno, en que la sí, madre no solo es Cristo en sí, pero es la cruz misma, de una manera como así instrumental. es. También estoy de acuerdo que, pues, si el texto tal vez se pueda quedar como corto en el sentido de, pues, no está pensando, digamos, en los demás aspectos, ¿no? Que implica, digamos, como un Ujú. embarazo, que es, pues, tener a un hijo, digamos, después de eso. Creo a veces que esta idea sí me da, ¿no? De que hay como cierta victimización, muy clara, digamos, en todo el texto. Y justo yo creo que hablando ya de victimización, tal vez para cerrar un poco la idea y darnos como una idea más concreta, pues parece que hay una tesis muy clara, ¿no? En el texto, o tal vez yo la veo así, tú me dices qué opinas. Siento que el texto tiene, digamos, como esta intención, digamos, de pues cuestionar ampliamente, digamos, el procedimiento médico, digamos, de la cesárea, en el sentido de que parece no necesariamente ser necesario. Creo que ya platicamos un poquito de que hay situaciones en las que sí es completamente necesario, pero aquí como que explica situaciones en las que absolutamente no lo es. Tiene este propósito y creo en los últimos poemas queda más claro de regresar, digamos, al parto natural y que de alguna manera estos procedimientos tradicionales de parto reconectan, digamos, no solo como con ella misma como mujer, sino también como con su maternidad y con su hijo en este caso. No sé tú qué Ujú. opinas de esta tesis, si estás como de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el impedimento, eso es en lo que no podría no estar de acuerdo. Creo que el impedimento no nada más es el médico, porque yo sé de primera mano que hay mujeres que lo piden ellas, ¿verdad? Y aquí da la impresión de que el médico lo impone todo el tiempo. Y en mi experiencia no es el médico quien lo impone necesariamente, pero la idea de volver a un parto natural, que las mujeres tomen conciencia de la importancia por ejemplo, de poder establecer un vínculo más temprano con el bebé, de poder disfrutarlo más, de tener una recuperación, aunque a lo mejor físicamente, estéticamente, más bien estéticamente no queden mejor, porque creo que físicamente pueden quedar mucho mejor con un parto, pero estéticamente pues se pierden de otras posibilidades, ¿verdad? Entonces creo que la idea es buena, creo que la idea es buena,
Lo único que yo le quitaría es como quitar el sentido de victimismo por ser madre. Pasando a otros temas un poquito como del texto por fuera, digamos, me decías al principio que no acostumbras leer poesía, que no es, digamos, como lo que te gusta No, leer seguido, y creo que no. es normal, digamos, creo que salvo que estudies literatura o de verdad tengas una pasión por poetas, la gran mayoría de las personas no leen poesía. ¿Qué opinas, digamos, de textos así, que tengan como esta posibilidad, sí literaria al mismo tiempo, pero también, digamos, de denuncia, tanto personal como social? La verdad es que a mí me pareció genial, ¿eh? O sea, como libro me pareció genial y por eso te digo yo, me sorprendí a mí misma leyendo y disfrutando el libro, porque la verdad es que sí es un libro para disfrutarse, o sea, puedes no estar de acuerdo con todo lo que se dice ahí, pero la verdad es que está escrito de una manera, a mí me pareció genial, a mí me pareció el mensaje, o sea, a pesar de ser poesía muy claro, a mí me abre puerta, a mí me abre puerta a no cerrarme a, porque antes la verdad es que yo decía poesía y yo decía, eso no es para mí, ¿verdad? El haberme invitado a leer este libro, hijo, a mí me abre como, pues como esa puerta, ¿verdad? A decir, a ver, no, hay que explorarlo, ¿verdad? O sea, hay que explorarlo, vale la pena porque creo que se pueden sacar cosas buenas, ¿verdad? Y se puede disfrutar. Ya por último, pues sé que también tienes proyectos, digamos, en redes. Bueno, pues tengo un proyectito que se llama Soy Madre, no experta, donde básicamente estoy hablando actualmente de trastornos de personalidad, ¿no? O sea, aquí en la casa tuvimos esa visita inesperada, ¿verdad? De los trastornos de personalidad y creo que gracias a todo el apoyo que hemos tenido de médicos, psicólogos, mucha gente que ha estado atrás de nosotros, creo que en los pasos que hemos dado y lo que hemos logrado salir adelante y vivir con esto, creo que es algo para compartir. Y esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirle, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con todos sus amigos, conocidos y con su abuelita. Además, muchas gracias por llegar hasta aquí del video. No siempre, no todo el mundo llega hasta acá. Pero pues si ya llegas hasta acá, danos un like, por favor. Y pues gracias, cuídense mucho y bye.